Bienvenidos a un nuevo programa de Camino al Éxito. En el programa de hoy charlamos sobre salud mental con la psicóloga Dayana Fernández y nos ayuda a entender un poco mejor nuestro cerebro. Que disfruten del programa. De Camino al Éxito, en 7 segundos. Hola Dayana. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido a De Camino al Éxito. Gracias. Hoy nos encontramos con Dayana Fernández. Ella es psicóloga y me gustaría preguntarte en qué rama estás tú especializada. Soy psicólogo clínico y escolar. Mi especialidad está vinculada a todo lo que es el área infanto-juvenil, pero en adición a eso soy mamá de Enrique y María Elisa, que considero que independientemente de todos los grados que podamos tener, esos dos títulos son demasiado importantes en la vida de cualquier ser humano y sobre todo nos da una mirada totalmente diferente de la vida y nos permite crecer y aprender el hecho de ser madre, además de tener las herramientas, ¿no?, que nos otorga la psicología como tal. Dayana, tú emigraste desde Venezuela a República Dominicana. ¿Ya eras en ese momento psicóloga? ¿Empezaste a ejercer aquí? Cuéntanos un poco tu historia. Sí, pues me gradué de psicólogo de 20 años. Tengo ya muchísimos años ejerciendo. Inicialmente mi parte laboral empezó en Venezuela y hace 10 años emigré para Santo Domingo y ha sido una experiencia bastante enriquecedora y al mismo tiempo emotiva, porque evidentemente emigrar es como si te mueres y vuelves a nacer. Y partiendo de allí, indistintamente todo lo que tú haces en tu país, no recuerdo hoy estas palabras que me decía una amiga: si lo hiciste aquí puedes hacerlo otra vez allá, pero suena muy bonito. No es lo mismo que te lo digan en la práctica, ¿no? Pero una vez te incorporas y yo entiendo que tienes claras tus metas, tus propósitos y sobre todo el creer en ti y la responsabilidad, además de adaptarte un poco a las dinámicas, a la cultura, porque evidentemente emigrar no es un proceso como de manera individual tan fácil. Entonces también tienes que familiarizarte con todo lo que está a tu alrededor, no verlo solamente desde lo que tú traes, sino también que me rodea, y en base a eso ir entonces incorporándote. Totalmente. Y Dayana, ese tabú que existe con los psicólogos, ¿por qué? Me gustaría poder entenderlo. Tratando un tema como es la salud mental, lo importante que es, ¿por qué cuando alguien siente que estás actuando mal te dice tú estás para ir al psicólogo? ¿Por qué se ve esa palabra tabú? Mira, bueno, además de que te pueden etiquetar, ¿no?, en cierto momento, porque la palabra es que estás loco o tú no lo necesitas, yo entiendo que la psicología es una carrera que ha venido desarrollándose a través de los años y que anteriormente, digamos, nuestros abuelos, nuestros ancestros, ¿verdad?, tenían unas prácticas totalmente diferentes, tal vez porque la ciencia no había avanzado. Y evidentemente la evolución del ser humano era otra. Por ejemplo, no son los mismos los niños antes de 10 años a los niños de ahora. ¿Por qué? Porque, bueno, la tecnología, o sea, el mundo avanza, y mientras el mundo avanza, hay evolución del hombre también. Entonces yo entiendo que el tema de la psicología también ha ido avanzando como en las diferentes épocas, y anteriormente tal vez las personas no lo veían como una necesidad. O no lo veían como, no tenía la importancia como tal. Por ejemplo, para corregir alguna conducta inadecuada, algunas abuelitas decían que eran con chancleta, o con, no, lo que le hace falta es que le den una buena pela. Pero a través de los años, ¿verdad?, incluso ya está comprobado que lo que es la depresión ya está posicionada como una pandemia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que hay muchas personas, ¿verdad?, víctimas de todo este maltrato, de todas estas cosas que pueden pasar, que no fueron trabajadas a tiempo, que terminan en esto. Entonces, tal vez, si le dan una mirada con una conciencia distinta al término de la psicología, que no es que alguien te va a decir lo que tú tienes que hacer, simplemente es que alguien te va a dar las herramientas, pero para esto tú tienes que querer. Porque si la persona no quiere y es traída por otro, no hay resultado. Y sobre todo tener la conciencia. La conciencia de que hay algo que yo quiero mejorar. Y el psicólogo entonces funciona como una vía, es decir, para hacer insight, es decir, para que tú te des cuenta mediante preguntas, y se utiliza un término que es la mayéutica, que es hacer parir.
Entonces, mediante preguntas y obviamente todo el contexto que se crea, hacemos parir. Es decir, que tú mismo puedas entonces darte cuenta y tener esas herramientas, pero el primer paso es querer. Entonces yo entiendo como que es un tema hasta de nosotros, que estamos muy inmersos en la salud mental, que sigamos promoviendo y sobre todo ejercer con responsabilidad, porque muchas veces salen de la consulta diciendo, no, esta persona no dio resultado, o esta persona no sirve, o a mí yo fui al psicólogo y no me dijo nada, y muchas veces es porque este profesional no tiene el perfil, Ajá. ¿me entiendes? Ni está preparado y tal vez no utilizó de manera responsable las herramientas. Partiendo de que en psicología hay muchas corrientes, hay humanismo, hay psicoanálisis, hay GESAL, o sea, hay una serie de corrientes que cada psicólogo decide cuál mecanismo el que va a utilizar, o sea, cuál corriente para dar un resultado a ese paciente. Pero no es más, la psicología es ciencia. Exacto. No es más que procesos, protocolos y también al tratarse de que somos seres humanos, Ajá. existe un proceso clave que es la empatía Ajá. y el vínculo que tú haces con el paciente. Ajá. Entonces yo entiendo que son, como hemos mencionado, muchos factores, porque de una u otra manera entiendo que es como que bueno, lo que pasa es que no tenemos la responsabilidad de hacer entender a nadie. Es cierto. Pero yo entiendo que el pedazo que nos toca a nosotros, tenemos que resaltar la importancia Ah. y darle la prioridad a la salud mental, porque muchas veces nos concentramos en producir dinero, en tener títulos, en darle más a lo de afuera, y lo de adentro somos como superhéroes, o sea, sí podemos y podemos con todo, Sí. y vamos arriba y vamos cargando, y llega un momento que explotas porque todas esas emociones que no trabajaste en determinado momento, todas esas carencias o todas esas distorsiones, como se llaman, o sea, todas esas distorsiones cognitivas, Sí. es como si agarraras un vaso y tú le vas poniendo agua, llega un momento que se va a desbordar. Totalmente. Entonces no es lo mismo que tú agarres el vaso y sepas qué vas a hacer con cada poquito de agua y le vas dando como, bueno, esto lo voy a poner aquí, esto allá y así sucesivamente. Así es. Dayana, en el 2024, a una persona que no sepa lo que es un psicólogo, ¿cómo os lo definirías? ¿Qué pregunta? Sí. En el 2024, que no sepa lo que es un psicólogo. Sí, una persona que no sepa qué es. Bueno, yo entiendo que el psicólogo es un acompañante. Ujú. Un acompañante que va a estar allí mientras el otro quiera y lo permita. Y aunado a esto, el hecho de acompañar, guiar, es como te va dando herramientas que tú tienes la responsabilidad de poner en práctica. Y sobre todo, algo muy importante y clave es que es una persona objetiva. Ujú. Porque no es lo mismo que tú te sientes a hablar con tu mejor amigo a que tú vayas y reserves ese momento para ti, para entender qué pasa contigo, para entender tu cerebro, para entender por qué mis emociones en este momento o por qué esta persona me detona esto. O sea, el hecho de entenderse, y yo entiendo que es una de las tareas más difíciles para todos los seres humanos, el hecho de aprender a vivir con uno mismo. Entonces el psicólogo yo lo describiría, Sí. o sea, con esas palabras, un acompañante, una guía objetiva en ese camino que tú eliges. Ujú. Porque eliges tener, o sea, el insight, el darte cuenta, pero al mismo tiempo estás eligiendo esa persona que te va a ir orientando a través de. Vale. Y quiero preguntarte también, ¿cuáles son las claves a la hora de elegir a un psicólogo? ¿Cuáles son las claves, las características las que me tengo que guiar para hacer una buena elección? Bueno, lo primero es, no se estila, pero lo primero es preguntar, o sea, saber la especialidad, porque dentro de la psicología hay muchas especialidades, o sea, está la parte clínica, está la parte escolar. Dentro de la parte clínica están los que trabajan con niños, adultos, adolescentes y también con los diferentes cuadros clínicos, o sea, diferentes sintomatologías. Entonces, lo primero que debemos de saber, primero al identificar mi problema o mi situación, ¿verdad?, que quiero trabajar, cuál es la especialidad de esta persona. Y luego el vínculo, que yo me sienta cómodo con la persona, que sea una persona, sobre todo que el enfoque que utilice sea de propósito para mí, que yo cuando llegue, cuando salga no sea el mismo, que la persona me genere confianza, porque yo lo visualizo cuando tú vas por primera vez, es como si tú entras y te desnudas. Sí. Porque si no hay honestidad en el proceso, entonces no vamos a poder ver los resultados.
Entonces debe ser una persona que te genere bastante confianza, que te permita desnudarte y sobre todo después que le permitas guiarte. Por ejemplo, ayer yo me reunía con una familia y le decía, miren, lo importante es que usted se deje guiar en el proceso y sobre todo que cuando se trata de niños, que hay varios especialistas que tienen como potestad dentro de la intervención, o sea, que interactúan con la familia, lo principal es que quien le vaya a poner la mano al cerebro de su hijo, usted sepa quién es. Porque en esta etapa, cuando estamos ante una problemática, hay que optimizar los recursos, tanto de tiempo como de dinero. Y sobre todo que ese niño, hay como una etapa crucial entre 0 y 7 años, y luego entonces entramos en la otra que es la preadolescencia y la adolescencia, que hay que preservarla, y hay que cuidarla, y debemos de proteger, o sea, y saber quiénes son esas personas que van a interactuar, porque en ese momento ese cerebro se está impulsando en su desarrollo. Entonces, cualquier error o cualquier cosa que se haga de manera inadecuada o cualquier situación que no se atienda, entonces repercute de manera significativa tanto en el desarrollo como en la conducta. A la hora, Dayana, de tratar con un paciente que sea, por ejemplo, de 0 a 14 años, podemos decir que el paciente no es solamente el niño, sino que también lo es la familia, ¿verdad? Que están imbuidos también en el proceso. Realmente. Yo tengo una fórmula y siempre les digo que como es arriba es abajo. Y como es adentro, es afuera. Entonces, partiendo de allí, el paciente llega diciendo que el problema es el niño o el adolescente. Y el problema no es el niño, el problema son todos, porque es una familia que tiene un problema. Entonces, eso nos hace despertar y como enfocarnos un poco en ver ese niño como un sistema, que no solamente es terapia y ya, que no solamente es resuélvame ese problema y ya, porque es algo que no se resuelve de manera inmediata. Es un tema de que tenemos que trabajar todos en conjunto, incluyendo casa, colegio y terapia. Y hay un ejemplo que me gustaría mencionar, ¿no? De una familia, llega a consulta con un niño de 5 años y me dicen que, mire, yo quiero que él aprenda a manejar su frustración, porque cuando está frustrado, golpea a los demás, patea, y yo le pregunto a la mamá, ¿y usted cómo maneja su frustración? Y le pregunto al papá también, ¿y usted cómo maneja la suya? Y la mamá se ríe y me dice, bueno, a él lo paró un AME, no hace unos días y tenía unas luces LED. Y lo multaron por las luces porque no podía tenerlas. Bueno, él agarró las luces, las rompió, papá, o sea, las sacó del vehículo y las tiró al piso y las rompió en el piso. Entonces, esto te da una mirada como muchas veces queremos que nuestros hijos se autogestionen, ¿verdad? Que aprendan a controlar su frustración y estos adultos cuidadores no saben controlarla de ellos. Entonces, está totalmente como divorciado. Entonces, es es un punto como importante que lleguemos con esa plena conciencia, y yo siempre digo, bueno, los niños tienen mayor oportunidad que los adultos, porque como adultos se nos hace bien difícil los cambios, incluyéndome, porque el hecho de que estamos inmersos en la salud mental no quiere decir que nosotros estamos ajenos a. La diferencia es entre cualquier profesional es que nosotros eso fue lo que decidimos estudiar, o sea, esas son nuestras herramientas. Entonces, ese enfoque y esa conciencia de llegar con que es casa, colegio, terapia, y sobre todo que es algo que no se va a resolver con dinero, ni se va a resolver dejándolo y para decir mi hijo va a terapia. ¿Por qué? Porque la psicoeducación tiene que ser en conjunto y sobre todo entender el por qué, porque las conductas funcionan de una manera. Cuando viene una conducta, o sea, adaptativa o desadaptativa, tiene una función. Y esa función es obtener algo, escapar, evadir, ¿me entiendes? Entonces, no solamente es concentrarme en el hecho, sino en explorar, que ese es básicamente el trabajo, ¿verdad?, psicológico, con todo el historial clínico y con todas las informaciones que uno levanta de manera inicial, ayudar a la familia a explorar y determinar exactamente qué pasa. Y luego entonces uno se hace hipótesis, porque partiendo de que el ser humano es tan voluble y tan cambiante, no podemos dar nada por sentado, al menos que sea un trastorno, ¿me entiendes? Ya con un trastorno y con un diagnóstico formal, pero como con un motivo de consulta inicial, no.
nos vamos planteando hipótesis y en base a esas hipótesis entonces vamos diseñando los próximos pasos a seguir. Y Dayana, yo quiero preguntarte también por las expectativas que tienen los padres cuando llevan a sus hijos al psicólogo. Bueno, las expectativas evidentemente están vinculadas con el motivo de consulta, ¿no? Depende de lo que su hijo presente en ese momento, pero normalmente ellos llegan con necesidades inmediatas, o sea, que piensan que se van a resolver. Ajá. Y sobre todo desesperados porque, como siempre lo menciono, ¿qué no haría un padre por su hijo? A ti te dicen salta y tú saltas, ¿no? Entonces, partiendo de allí, entiendo que se le otorga una responsabilidad grande a la parte psicológica, ¿no? Porque llegan pensando de que este es el lugar donde yo voy a conseguir todas mis soluciones y muchas veces hasta de afuera, o sea, sin involucrarme tanto. Por ejemplo, lo envío con la nana, lo envío con el chofer y entiendo que allí va a suceder porque simplemente estoy esperando un resultado como tal. Y yo les explico lo siguiente. Yo le digo, mire, nosotros trabajamos por evolución. Ajá. Y como trabajamos con evolución, para mí no es rentable tener, o sea, un niño no representa un número. Un niño es una gran responsabilidad porque entiendo que me está entregando lo más grande que una familia tiene. Así es. Y por eso tengo que serle honesta y decirle que todos los casos de éxitos que yo he dado de alta a través de los años son familias que se incorporan. ¿Ya? Ajá. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. ¿De qué va a depender? ¿A dónde va a llegar? A donde usted quiera que llegue. Ajá. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Yo la voy a guiar y de mí voy a dar el 100%. Pero ustedes como familia también tienen que dar el 100% e incorporarse en el proceso. Incluso los cortes, en el caso de los niños que tienen trastorno del neurodesarrollo, yo lo hago trimestral. De manera tal que cualquier cosa que no pueda estar funcionando en ese trimestre podamos redirigir, podamos modificarla. Entonces yo entiendo que cuando llegamos inicialmente queremos lograr muchas cosas. Por ejemplo, cuando el niño no habla, los papás se desesperan. Cuando el niño tiene conductas agresivas o le colocan una admisión condicionada en un colegio. Entonces yo entiendo que es como entender un poco que va mucho más allá de la terapia. Y siempre le coloco este ejemplo. Si usted llega hoy aquí y yo le doy un bate y una pelota y yo le pido que usted tiene que batear 6 jonrones hoy, ¿verdad? Probablemente si usted nunca ha visitado un play en su vida o usted nunca ha estado inmerso con la pelota, usted no va a batear jonrones. Pero si yo lo agarro 6 meses y le pongo un entrenador y le doy el bate y durante esos 6 meses, ¿verdad? Estamos practicando cómo meter jonrones, cuando nos volvamos a ver, por lo menos un jonrón usted va a meter. Entonces, todos estos procesos no es más de allí. Son procesos de repetición, de estructura y de incorporarte en esa dinámica. Y sobre todo, yo entiendo que como profesionales de la salud debemos hacerle entender a estas familias de qué va el proceso. Porque muchas veces recibimos familias con expectativas muy altas y que están totalmente desinformados porque entienden que con la terapia ya se va a resolver el problema. Y no es así. Y sobre todo un punto sumamente como crucial en todo este camino son las evaluaciones. ¿Por qué? Porque es que si no evaluamos de manera estandarizada, vamos a hacer programas de intervenciones terapéuticas como tirando flechas, como los indios. No vamos a tener puntos de medición de inicio y cómo va a ser esa medición a través del tiempo. O sea, lo que no podemos contabilizar, lo que no podemos medir, no vamos a saber realmente si se ha trabajado o no. Y Dayana, ¿qué tan importante es que un niño crezca con una mascota? Ay, ese tema me encanta. Para mí, yo digo que las mascotas se quieren como los hijos, ¿no? Ajá. Y yo creo que todos los que tenemos una sabemos el amor que se puede desarrollar al respecto. Ayuda muchísimo. Incluso la parte de todo cambia. Y niños con condición y sin condición. Mira, la parte de la solidaridad, la compasión, el hecho del juego. Fíjate, yo tengo algo personal con mi hija. María Elisa tiene 10 años. Y yo decía, Dios mío, ¿con qué es que yo la voy a reforzar? Cuando llamamos reforzar es tener algo con que el niño tú puedas negociar. Vale. Por ejemplo, estos son tus hábitos y tus rutinas, tienes que bañarte, hacer las tareas. Entonces, si tú llegas, ¿verdad? Y no lo ha hecho, entonces vamos a ver qué es con qué. Por ejemplo, con mi hijo grande yo utilizo el Play, porque eso es algo que a él le encanta, que le gusta. Entonces, con la chiquita yo no encontraba
con qué era. Y un día recuerdo que estábamos sentados comiendo y de pronto yo digo, bueno, Dios me iluminó. Y yo le hablé del perro. Tenemos un perro. Y yo le dije, mira, tú sabes que si esto no sucede, si estas conductas siguen, yo lamentablemente voy a tener que enviar al perro a casa de mi hermana. Y ella lloró como si se muere una gente. ¡No! ¡El perro no! Y yo dije, wow, conseguí el reforzado. Yo no quería tampoco que el perro se fuera. Pero, ¿qué te quiero decir? Lo que eso, impactaba en ella de manera significativa. Tanto que al llegar es como la alegría. Para mí tener una mascota en un hogar es una responsabilidad muy grande que nos toca a nosotros como padres. Pero son muchos los beneficios. Y sobre todo, como te explicaba, la compasión. Y también la podemos, digamos, vincular con las responsabilidades. Por ejemplo, mira, tienes que bajar el perro, hay que recogerle esto al perro, los sábados te toca a ti bañar al perro, como irle asignando como esa responsabilidad, porque al fin y al cabo es un ser vivo que tú tienes allí. Exacto. Y sobre todo que ya desde tan pequeños tengan, es como dices tú, esa responsabilidad, tienen en sus manos un poder del que hacerse cargo. Y después cuando ya son más mayores y tienen que tener otra responsabilidad, pues ya tienen esa base, ¿verdad? Totalmente. Qué chulo, me parece increíble. Y Dayana, yo quiero preguntarte también por un tema que me causa también mucha curiosidad, que es República Dominicana. Desde fuera, desde cualquier otro país del mundo, se ve como un país alegre, pero ¿realmente es así? ¿La gente aquí en República Dominicana, por lo general, tú crees que es feliz? Bueno, no tengo como las estadísticas, ¿no? Pero sí he podido, pudiera hablar al respecto de mi experiencia, ¿no? Sí. Inicialmente considero que Dominicana es un país bastante hospitalario. Y eso que tú dices, uno lo percibe alegre o que la gente tiene niveles de felicidad altos, es como por la palabra que aquí se utiliza, es por la chercha. De que todos los días y a toda hora tú pasas y hay una gente en un colmado, hay una música alta, tú aparentemente puedes ver que hay un nivel alto de resiliencia. Sin embargo, ¿verdad? En algún momento tuve oportunidad de hacer algunos estudios a nivel escolar con la Fundación Vida Sin Violencia. Y allí logramos determinar, que hay altos niveles de violencia, tanto en hombres como en mujeres, que es un país, por lo menos en el caso de los adolescentes, allí salió en ese momento un estudio donde la primera causa de bullying era el racismo. Entonces, tú sabes, es como hay que ver hasta qué punto esa alegría o esa chercha que vemos visualmente es como intrínseca o simplemente es como para botar el golpe, como dicen. Porque entiendo que también por la historia del país, al venir de unas dictaduras tan largas, yo entiendo que eso también ha repercutido de manera significativa en la población y también en el tema de la familia. Yo pienso que la familia juega un papel fundamental porque no es, por ejemplo, en el caso de los adolescentes de las escuelas públicas donde he estado, no es un caso de desconocimiento. Es un caso de que el autocontrol hay que seguirlo trabajando y seguir dándole otras opciones que no sea la violencia. Porque fíjate algo, tal vez hay, muchas familias que te pueden decir, no, a mí me dieron y yo entonces soy un buen profesional. O yo he logrado, o yo soy de éxito. Pero si te pones a ver, y siempre se lo pregunto, ¿cuáles precios has pagado? ¿Cuáles son los precios que tú has tenido que pagar? ¿Por qué? Porque la primera vía ha sido el maltrato. Entonces tú te pones a pensar y es la primera mujer de un hombre, ¿quién es? Es la madre. Siempre. Y el primer hombre de una mujer es el padre. Entonces, partiendo de allí, hay que hacer un trabajo como de análisis con esta familia. Y me voy otra vez al tema de la alegría. Yo entiendo que el hecho de hacer chercha no necesariamente lo podemos definir como que esa característica sea alegría como tal. Yo entiendo que ha sido más bien una manera de ser incorporada para subsistir. Incluso los dominicanos tienen un dicho que el que llega a los Estados Unidos, a cualquier parte del mundo, si es dominicano sale a camino, y es por todas las cosas que ha tenido que atravesar en su propio país. ¿Me entiendes? Entonces, básicamente esa es mi opinión al respecto. Y Dayana, ¿cómo afecta la alimentación también a nuestro cerebro?
Bueno, ya está demostrado científicamente que este es el cerebro 1 y este es el cerebro 2. Ajá. Y que afecta de manera significativa todo lo que es el desarrollo y la conducta. Ajá. Y muchas veces pensamos o no se le da la importancia como tal y pensamos que son otros factores. Por ejemplo, se da mucho en el caso de los niños con condición, en el neurodesarrollo, que siempre yo les digo, mira, lo primero es la máquina, y la máquina está bien, porque si la máquina no está bien, por mucha terapia que tú le des o por muchas cosas que hagamos o por el colegio que esté, es una máquina que no va a caminar. Entonces, todo lo que entra por la boca es gasolina para el cerebro. ¿Qué quiero decir? Toda la alimentación repercute de manera directa y puede estabilizar o desestabilizar. Entonces, fíjate algo. Hay muchas teorías, digamos, o tal vez pseudociencia, que nos dicen, bueno, una alimentación libre de gluten, o vamos a restringir esto, o vamos a suplementarlo con esto, pero de manera como aérea, o vamos a quitar. Yo pienso que más que eso, es buscar una asesoría con nutrición y que te puedan identificar esos alimentos inadecuados, como por ejemplo que tengan altos grados de azúcar. Siempre le digo a los pacientes, los juguitos de cartón tienen 5 gramos y el cerebro del niño puede consumir 2.5. Entonces, partiendo de allí es hacer un análisis de esa dieta, o sea, de todos esos alimentos, ¿verdad?, que tú le das a tu hijo o que hasta nosotros mismos consumimos, y ver de allí qué funciona, ¿verdad?, y qué afecta y qué no. También los alimentos con larga duración repercuten de forma significativa. Entonces, no es, y siempre lo planteo así, no es que yo quiera que haga una dieta, ¿verdad?, o que tenga algo libre de, sino más bien que tengamos la conciencia de que todo lo que entra por allí puede generar un proceso inflamatorio. Y si yo tengo un intestino o un cerebro inflamado, probablemente es un organismo que va a tener deficiencia, incluso hasta en las emociones. ¿Me entiendes? Para nosotros los adultos, si tú tienes exceso de algo, te genera algún tipo de malestar. Y pasa algo, por ejemplo, muchas veces lleva a consulta un niño con una condición severa y cuando tú comienzas a trabajar la parte médica, a descartar organicidad, te das cuenta que va mucho más allá. O sea, que hay que limpiar. Cuando digo limpiar, es que desinflamar ese organismo. Porque en ese proceso de evaluación, son niños, por ejemplo, que no hablan, que presentan llanto, conductas agresivas, y cuando los envías al gastro, entonces te das cuenta de allá para acá que vienen con una gastritis crónica. Entonces yo siempre le pregunto a la mamá, imagínese usted lo difícil que es para un adulto tener esa gastritis o tener esas condiciones gastrointestinales. Imagínese lo difícil que es para un niño que no puede hablar, que no lo puede expresar. Entonces yo he visto, mira, casos, las mejoras significativas luego de que van al gastro y van a los procesos de nutrición como a esta asesoría, porque son niños que no tienen contacto visual y llegan haciendo contacto visual. Son niños que no hablan y llegan ya con comunicación indirecta, que ya están conectados. O sea, que ya tú ves al quitarle toda esa inflamación y como todos esos síntomas, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con la condición per se. Entonces ahí tú sí te concentras en trabajar realmente lo que le falta a su desarrollo. Pero mi opinión es, o sea, definitivamente los alimentos repercuten de manera significativa en todo el organismo. Y somos lo que comemos. Totalmente. Y otro punto, disculpa que te interrumpa, que a veces conservamos prácticas, a veces no, la gran mayoría de nuestra infancia. Ay, en serio, perdóname. De nuestra infancia. Y tú no las tienes conscientes. Por ejemplo, en mi casa nunca se comía con agua. Ok. Y yo pensaba, no, yo no le doy jugo de cartón, pero yo le doy jugo natural. Y cuando tú haces el análisis te das cuenta que, es jugo natural, pero también es azúcar. Exacto. Entonces es ir buscando la manera de que indistintamente de nuestros hábitos primarios, podamos ir incorporando otros hábitos que sean más saludables y sobre todo que no interfiera en el cerebro de nuestros hijos y de nosotros mismos. Porque evidentemente también ya está demostrado que influye en el cansancio. O sea, hay una serie de factores que a nosotros como adultos también nos afectan en la alimentación. Para una familia normal, Dayana, que quiera dar una buena alimentación a su familia, ¿cómo pueden ellos informarse?
Bueno, tiene que visitar un nutricionista. ¿Vale? Y evidentemente que maneje también la parte de alimentación. Ok. Porque luego de una evaluación inicial y obviamente le envían a hacer algunos estudios a nivel de hemograma, a nivel de patrones de evacuación, o sea, hay una serie de cosas que explora el nutricionista como tal. Entonces, luego de eso, le da la asesoría indicada, si en caso de que exista alguna alteración. Porque fíjate algo, hay algunos casos que no avanzan. Y cuando los enviamos a nutrición o a gastro, nos damos cuenta que tiene, por ejemplo, el amonio alterado. Y es algo que ni yo como especialista, ni el papá se da cuenta. Y luego de que esta persona, nutrición, se da cuenta y hacen los ajustes del lugar, entonces el caso es otro. El niño comienza a avanzar de forma significativa. Entonces, lo más importante es buscar un especialista, bueno, que sepa lo que está haciendo, involucrado en todo lo que es nutrición. Y también en esta área hay quienes tienen la especialidad en neurodesarrollo, en el caso de los niños, y hay otros que funcionan a nivel general, con los adultos como tal, o sea, para toda la familia. Pero que te asesores y que te pueda hacer una revisión de todos esos alimentos y de allí decirte qué funciona, qué no, y sobre todo darte opciones. Pero opciones no mágicas, ni por moda, ni comerciales, sino opciones realmente aterrizadas a la realidad de la familia, ¿no? Exacto, y de cada cuerpo. Exactamente. Qué interesante, Dayana. Oye, Dayana, pues muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento con nosotros. Siempre. Yo la verdad es que nos has inspirado un montón, a mí y a un montón de familias que también están lidiando y haciendo crecer a cada uno de sus hijos. Así que muchísimas gracias por tu ratito y por haber pasado aquí con nosotros. Siempre me ha encantado, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Me reitero a sus órdenes. Gracias, Dayana, y a ustedes nos vemos en el siguiente episodio.